que tenía mucho conocimiento, tenía muchas letras en su intelecto. Estoy hablando acerca de Nicodemo. Era un hombre estudioso de la ley, estudioso de la palabra. O sea, un hombre que conocía realmente lo que la palabra decía. Pero nosotros hemos aprendido que no basta el conocimiento. Y recuerdo el día de la graduación de la escuela bíblica, ¿verdad? De la escuela del ITEBU. El pastor dijo algo interesante, que no solamente es el haber alcanzado o logrado una meta, sino que lo que aprendí tengo que ponerlo por obra, porque si no, de nada sirve el esfuerzo. Porque déjeme decirle que ese esfuerzo, los que ya pasaron por ahí, son tareas, son trabajos, son dramas y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, pero es bueno saber, es bueno no ser ignorante de las cosas de Dios, porque la Biblia habla acerca de lo que sucedía antes, ¿no? Que el pueblo era llevado a lugares de diferentes cosas porque no tenía conocimiento. Pero en esta iglesia, si algo se caracteriza por algo, es porque hay enseñanza de la palabra. Y por eso les traigo este tema acerca de Nicodemo, un hombre que conocía. Realmente él estudiaba las escrituras. Dice en el capítulo 3 de Juan, del versículo 1, vamos a leer unos cuantos versículos. Si lo encontró, ahí se puede quedar sentado. Yo lo voy a leer para exponer los pensamientos que el Señor me muestra. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Señor, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de compartir la palabra con tu pueblo, Señor, de traer tus pensamientos para tu iglesia, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando y que conforme a la necesidad, conforme a la situación de la persona, Espíritu Santo, puedas llevar la palabra a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar y que puedas hacer la obra en cada uno de nosotros. Te doy gracias
en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a la palabra. Dice que este hombre, como la misma palabra lo describe a él, como un fariseo. Los fariseos, usted y yo sabemos porque son famosos en la escritura. Siempre en las películas hay uno que es bueno y uno que es malo. ¿Alguien ha visto alguna película alguna vez? Siempre hay el que es el bueno, es el héroe, y está el que está tratando de arruinarle la vida al bueno. Bueno, los fariseos eran los malos de la película. Pero déjame decirte que ellos tenían mucha letra, mucho conocimiento, pero ignoraban realmente o habían interpretado mal lo que era la ley. Porque ellos la practicaban, bueno, decían ellos que practicaban la ley al pie de la letra. Pero yo estaba viendo algunos casos de lo que era, lo que decía la ley. Pero ellos, no conforme con lo que la ley decía, hablando acerca de los primeros, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Usted sabe que ahora, en los tiempos actuales, cada país tiene, se me fue la palabra, tiene sus leyes, ¿no? Y tiene, tiene artículos donde describe cada ley. Entonces, cada ley tiene sus incisos. O sea, de una ley se describen varias cosas más que aclaran lo que se está diciendo. Entonces, pero eso es aquí. Eso es en el área terrenal. Cada nación se rige con principios diferentes y tiene sus leyes, algunas son diferentes. Pero en el caso de la palabra, la ley ya estaba dada. Entonces, no había necesidad de que los fariseos le pusieran o le quitaran. Yo estaba leyendo algunas cosas acerca de las cosas que ellos hacían, porque una de las cosas de la ley que decía que había un día que ellos no podían hacer nada. Ellos no podían trabajar, ¿sí? Porque era un día dedicado para el Señor. Pero había cosas, como yo les dije ahorita, eso era lo que la ley decía, pero ellos añadían cosas a la misma ley. El caso de que ellos no podían trabajar o hacer cosa alguna el día de descanso porque era consagrado para Dios. Había algunas o ciertas acciones, como era hacer nudos. Usted sabe que ¿cuántos han tenido caballos de los que están aquí? Vacas, hay que saber hacer los nudos, ¿verdad? Porque si no, ahorcas a la vaca. Si no le sabes hacer el nudo, la ahorcas, ¿verdad? Entonces, había diferentes tipos que podían hacer y otros que no podían hacer. Como lo que yo estuve leyendo acerca de ellos, ellos viajaban en camellos. Entonces, hacer nudos para amarrar un camello estaba prohibido. Pero ellos le llamaban como abrochar. Tenían como, para ellos significaba lo mismo, ¿no? Como amarrarse
a las mujeres les amarraban unos hilos por la espalda para sostener el vestido. Eso sí lo podían hacer. Entonces, lo que te quiero decir es que la ley ya estaba dada, pero ellos modificaban ciertas cosas, quizá a su conveniencia, quizá ellos lo veían de buena manera. Por eso cuando Jesús llegó a la tierra y Jesús en el día de reposo sanaba, Jesús en el día de reposo estaba en un lugar y en otro, porque ellos en el día de reposo no podían salir, creo que me parece no se podían salir o viajar más de 1 milla de su casa. O sea, cosas como esas, ellos las añadían a la ley. Es por eso que cuando Jesús estaba en ese lugar y ellos veían que él hacía cosas, ellos murmuraban de él y lo criticaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían una ley que la habían, yo no sé si yo pienso que no lo hicieron de mala manera, pero la ley ya estaba dada. No tenían por qué modificar, no tenían por qué ellos decidir qué cosa era buena o qué cosa era mala, ¿sí? Entonces, aquí había un hombre que pertenecía a ese círculo de personas, que eran los fariseos, llamado Nicodemo. Pero no solamente era un fariseo, dice que era un principal entre los judíos. Se dice, los historiadores, ¿verdad?, hablan acerca de esto, que era un grupo de personas que no eran más de, no rebasaba la cantidad de 6,000 personas. Y para ser parte de los fariseos y ser un principal, la persona tenía que, como hacer un juramento. ¿Alguien lo han llevado a la corte alguna vez? Que ahí te hacen que jures, ¿verdad? Con la mano en la Biblia. Yo nunca he ido, pero he visto en las películas. Y entonces, para ser un principal y un fariseo, tenías que llevar 3 testigos. Y se hacía una ceremonia. Y tenías que pertenecer a los de, quizá no los de la alta sociedad, pero deberías de tener recursos para pertenecer a ellos, ¿sí? Entonces, por eso me llama la atención que Nicodemo, siendo fariseo, siendo un principal entre los judíos, un hombre que supuestamente conocía la ley, a él no lo podían engañar. Pero él estaba en una situación de que él veía al maestro, o sea, veía a Jesús, cómo Jesús hablaba. Él decía, no, pero la ley dice esto. Pero cada vez que lo atacamos a él sale ganando. Y nos deja sin palabras. Porque en todas las acciones, cuando ellos trataron de criticar a Jesús, Jesús le respondía. Y con la misma palabra tiraba al suelo todo lo que ellos le decían. Entonces yo pienso que Nicodemo, en su mente, en todo el conocimiento que él tenía, estaba ya confundido. Porque decía, yo conozco la ley, yo conozco a Moisés, conozco a los profetas, toda la historia. Pero este hombre había venido hablando de Jesús a revolucionar todo, a cambiar todo lo que ellos sabían. Y es por eso que me llama la atención porque en el tiempo actual es difícil que una persona que es estudiosa pueda cambiar de pensamiento o pueda cambiar de parecer de lo que cree. Dice que él no se quedó con las ganas o con la duda. Él tomó la decisión porque
Jesús hablaba acerca de una transformación. Y él se acerca a Jesús, entendiendo que Jesús era alguien que conocía. Y él decía ser hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que este hombre vino a buscar a Jesús, hay una cosa interesante. Cuando dice que él vino a buscarlo de noche es el momento que uno toma, ¿verdad?, para descansar. Bueno, antes era para los que les gustaba la fiesta y todo, ¿no? Se iban a la fiesta, pero ya no, ahora venimos a la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero la noche es el tiempo que nosotros tomamos para descansar, para recuperar la energía, ¿no?, la fuerza, para descansar el cuerpo. Pero dice que este hombre vino a buscar al Señor. Lo vino a buscar. Muchos dicen que vino a él de noche porque tenía vergüenza que los demás lo vieran. Porque tenía ese problema, ¿no? Que si los demás lo veían, que él lo había venido a buscar, iban a hablar mal de él. Pero realmente cuando tú quieres hablar con alguien, tienes que buscar el momento en que la persona está sola. ¿Sí? Cuando tú quieres saber algo de una persona y están todos platicando, están todos hablando, es difícil que tú puedas tener una conversación directa con aquella persona. Entonces, él era un hombre inteligente, era un hombre estudiado de la ley, de la palabra. Entonces quizás él dijo, yo lo voy a buscar en el tiempo que él esté solo, porque la Biblia nos dice que el Señor iba de un lado a otro, y dice que el Señor estaba solo o lo seguían multitudes. Al Señor lo seguían montones de gente, porque todos querían recibir algo de él. Entonces yo pienso que para Nicodemo iba a ser difícil confrontar al maestro y hacerle las preguntas en las cuales él necesitaba tener una respuesta. Entonces quizás él dijo, lo voy a buscar cuando él está solo, porque voy a tener toda su atención, porque no va a haber nadie que lo distraiga. ¿Sí? Entonces, ese es mi pensamiento, no sé cuál es el tuyo. Porque muchos piensan, y he escuchado que algunos dicen que lo buscó porque tenía miedo de que, o le daba pena de que lo vieran a él siendo un principal, preguntarle a él. Pero eso es lo que yo pienso, cada quien puede pensar lo que quiera. La Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué lo buscó de noche? Pero cuando quieres conocer a alguien o platicar de algún tema o de algún negocio con alguien, tú no vas a platicar preguntándole, oye, fíjate que voy a firmar un contrato y necesito saber ciertas cosas. Tú no le puedes preguntar eso a alguien cuando hay mucha gente. O sea, cuando algo te interesa verdaderamente, buscas el momento en el cual tú puedes tener toda la atención de esa persona. Hay algunos jóvenes aquí que están en el tiempo de la conquista, pero mejor no hablo de eso porque me voy a meter en problemas con mi pastor. Iba a decir que tienes que buscar el momento cuando estás sola. Para que ella tenga toda tu atención. Eso lo iba a decir, pero
Entonces, pero es cierto, los que ya estamos casados, levante la mano los que están casados. Y los que se quieren volver a casar, con la misma. Entonces, buscábamos el momento de que ella estuviera a solas, porque queríamos tener su atención. Entonces, ese es el punto, ¿sí? De que este hombre, yo pienso que no lo buscó de noche porque le daba vergüenza. Lo buscó de noche porque era el momento en que él iba a poder preguntarle todo lo que él quería. Iba a tener toda su atención. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. Y nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, recibimos el consejo de nuestros pastores y procuramos hacer la obra. Procuramos estar en las actividades, tratamos de no ocasionar problemas, porque realmente nosotros entendemos que para ser salvos tiene que haber un cambio, ¿sí? En nuestra vida. Ya no puedo ser el mismo de antes. ¿Cómo se dice? Hay temperamentos, hay caracteres diferentes, pero tiene que empezar a haber algo diferente en nosotros cuando venimos a los caminos de Dios, porque decimos que hemos nacido de nuevo. ¿Alguno de los que está aquí ha nacido de nuevo? Entonces nosotros lo decimos, lo declaramos, pero muchas veces nos confrontamos en una situación difícil y se nos olvida que hemos nacido de nuevo y volvemos muchas veces a tropezar y volvemos muchas veces a caer en el mismo error. Entonces, por eso aquí nosotros estamos viendo a este hombre que buscó al Señor en una forma sencilla, porque cuando nosotros realmente queremos tener una transformación, tenemos que pedírselo a Él. Yo no sé si tú has intentado muchas veces cambiar algo y no has podido. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por un sentimiento de decir yo lo puedo hacer. Y hay momentos en esta vida, hay un dicho que dice, ¿no?, que el mundo da vueltas y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Es un dicho, ¿no? Pero tiene algo interesante de que hay días que tú estás de buenas. Hay días que tú sientes que puedes lograrlo todo. Que tú dices, ahora sí le voy a servir al Señor. Ahora sí quiero enderezar mis pasos, agradarlo a Él. Y hay días que de plano dices, no quiero ni ir a la iglesia, porque ando cansado, porque tuve un problema. Pero ¿sabes lo que realmente va a traer estabilidad a nuestra vida? Es Dios. Pero no solo es el hecho de venir a la iglesia, tenemos que pedírselo a Él. Porque Nicodemo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, mire cómo las palabras de él, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él lo está exaltando. Está diciendo maestro, le dice Rabí. Dice, sabemos, o sea, no solamente Él, porque los demás fariseos lo sabían, pero no querían quedar en mal con el pueblo.
porque ellos veían lo que Jesús hacía. Era imposible negar que Él venía de parte de Dios. Y Él con esas palabras, quizá, ¿cómo decirlo? Humillándose, porque Él no podía aceptar, conforme a la posición que Él tenía, conforme a la posición de fariseo y de principal. Él no podía declarar con sus palabras, con sus labios, de que verdaderamente Jesús había venido de parte de Dios, porque los fariseos lo rechazaban. En su pensamiento ellos rechazaban eso. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Cuando realmente queremos tener un nuevo nacimiento, tenemos que buscarlo en el momento en que estás a solas con Dios. Aquí está bien, venimos a la iglesia y a veces el predicador o de la alabanza nos dice, pasen al altar, y está bien, es bueno. Pero hay momentos a solas en el que tú tienes que hablar con Dios, ¿sí? Porque es ahí cuando va a haber una transformación en nuestra vida. Nicodemo hizo esto. Él quería saber qué significaba ese nuevo nacimiento. Y si tú y yo queremos ser partícipes de ese nuevo nacimiento, tenemos que buscar al Señor, humillarnos delante de Dios, porque este hombre tenía mucho conocimiento. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes en la iglesia. Yo desde que yo tenía 6 años, recuerdo 6, 7 años, mis papás empezaron a ir a la iglesia. Y empecé a tener conocimiento, un poco de conocimiento. Entonces, yo a donde quiera que iba, yo decía, no, yo soy cristiano. Y a veces me daba pena, ¿no? Porque usted sabe, la gente se burla de nosotros y todo, en mis tiempos de la juventud. Pero realmente no había tenido ese nuevo nacimiento. Porque cuando tú y yo declaramos que hemos nacido de nuevo, tenemos que buscar al Señor y tenemos que humillarnos delante de Él. Yo ya tengo como 8 o más años aquí en la iglesia, ¿sí? Y realmente le pido al Señor que me ayude a cambiar cosas que hay dentro de mí, porque aquí todos nos vemos bien. Usted ve al hermano, lo saluda, sonriendo, y quizá usted dice, no, fulano de tal no tiene problemas, con todo el mundo habla, con todo el mundo se ríe, pero lo que realmente nos conocen es nuestra familia, en nuestra casa. Así es que tenemos que tener esa parte de humildad con el Señor. Exaltarlo a Él siempre, porque para eso hemos sido creados. Pero en la parte de no quiero hablar acerca de las necesidades que tenemos, porque necesitados siempre vamos a estar, ¿verdad? Si no es por una, es por otra cosa. Pero las necesidades que hay dentro de nosotros de cambiar, de no hacerle daño al hermano, de cambiar ciertas cosas o ciertos malos hábitos que tengo, que no solamente me dañan a mí, sino que dañan a las personas que están a mi alrededor, los que están más cerca. Porque yo les decía, nosotros nos conocemos aquí y todo está bonito, ¿sí? Ahorita vamos a salir y vamos a comer, ¿qué es lo que hay, Mr. Kevin? Chilaquiles. Vamos a comer chilaquiles. Y cuando uno está comiendo, uno está contento, ¿sí? Y todo se ve bien. Pero realmente lo que somos por dentro lo conocen los que están en nuestra casa. Entonces, esas cosas que hay dentro de nosotros no las podemos cambiar. Podremos cambiar por un momento, por una semana, cuando andamos de buenas, por un mes,
porque me fue bien en el trabajo todo este mes y ahora sí le voy a servir al Señor. Ahora sí voy a cambiar esto. Pero el tiempo va pasando y llegas al final del año y volteamos atrás y decimos, empecé bien, pero volví a caer donde mismo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces queremos hacerlo por nuestra propia cuenta y no lo ponemos en las manos de Dios. Porque la palabra me enseña a mí que yo puedo lograr cosas, yo puedo hacer ciertos cambios en mi vida, pero hay cosas que son imposibles porque ha sido toda una vida de malas costumbres, de malos hábitos. Entonces es muy difícil que yo los cambie por mi propia cuenta. Pero la Biblia me enseña que lo que es imposible para mí, se lo pide al Señor de lo imposible y Él lo va a hacer en tu vida para que tú puedas ser transformado. Y lo más importante, porque a veces nosotros decimos, fulano de tal va a predicar, ¿voy o no voy? Está bien, voy a ir. Y yo antes, ¿verdad? Yo decía, a ver, ¿quién predica hoy? Decía, fulano, fulana. Va a estar bien, decía yo. Y no, quizás no esté bien. Va a hablar de esto, o va a hablar de aquello. Usted sabe, ¿no? Cómo es uno a veces. Pero hubo un momento en que yo decidí, dije, yo no voy a estar, reviso el calendario porque no va a ser que me toque a mí y no voy a estar preparado. Pero llegó el momento en que yo dije, ¿y yo quién soy para juzgar el que está enfrente? ¿Qué tal si el que está enfrente es el que va a dar esa palabra que va a transformar mi vida? ¿Sí? Entonces, es por eso que, y eso tiene que ver con la humildad que pueda haber dentro de nosotros. No importa si es el miércoles, porque a veces decimos, no, es que solo es 5 o 10 minutos, pero está la oración, está la alabanza. No importa el día que sea, si hay algo de humildad en nosotros, vamos a llegar, me voy a sentar en mi lugar y voy a escuchar la palabra que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque yo he declarado y yo lo digo con las personas que no me conocen y que veo en el trabajo, que yo he nacido de nuevo, ¿sí? Yo lo puedo decir, ya no me da vergüenza, como en ese tiempo, que yo escuchaba a la gente que empezaban a hablar como de religión y yo me apartaba, porque me daba pena que me fueran a preguntar algo a mí. Pero ahora lo puedo hacer con libertad, porque realmente al que quiero agradar es a Dios, ¿sí? Entonces, recuerda estas 3 cosas. Busca al Señor en el mejor momento. El pastor nos ha enseñado que Él lo hace en la madrugada, ¿verdad? Cada uno tiene su tiempo y su lugar. Pero búscalo y tienes que ir en primer lugar, tienes que exaltarlo. Porque para eso fuimos creados, para alabarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. Y en tercer lugar, lo que vi acerca de Nicodemo es que era un hombre humilde. Él se rebajó con las palabras que él le dijo y le estaba diciendo, yo sé que tú tienes la verdad y nosotros estamos equivocados, ¿sí? Y no solo yo, porque él decía nosotros, o sea que hablando de los demás, ¿sí? Entonces, son 3 cosas importantes que este hombre no se quiso quedar con las ganas de preguntarle al maestro. Y el Señor le decía, ¿no? El Señor le decía, mira, yo te he hablado de diferentes formas y no has entendido. Yo no sé cuántas veces hemos llegado a la iglesia, hemos venido y la palabra
la hemos recibido, pero a veces no la hemos entendido. Porque dice el Señor, no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí son cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos ver que va a haber una transformación en nuestra vida cuando realmente entendemos la palabra. Porque la palabra puede entrar por un oído y sale por el otro. Y es muy común que pase en la iglesia. Pero a Nicodemo le sucedió algo interesante. Dice más adelante, el capítulo 7, versículo 45, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dice el 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Fíjese la pregunta que les hace. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. A partir del encuentro que Nicodemo tuvo con el maestro, él entendió lo que era un nuevo nacimiento. Si tú te has pasado quizá algún tiempo diciendo, ¿por qué no cambio? Es porque realmente lo que transforma nuestra vida es ese encuentro con el Señor. Aquí los fariseos estaban hablando a los alguaciles, dice, que habían mandado a prender a Jesús, o sea que lo querían capturar. Y les dice, ¿por qué no lo trajeron? Ahí estaba Nicodemo, estaba escuchando. Y le dice, ¿acaso alguno de ustedes ha creído en sus palabras? ¿O acaso algún gobernante ha creído en lo que él habla? Y Nicodemo les hace esa pregunta, porque era un hombre inteligente. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Dice, y sabe lo que ha hecho. O sea, les está diciendo a ellos, estamos equivocados, porque la misma ley de nosotros no puede juzgar a alguien si no lo ha escuchado. Ellos lo habían escuchado, pero en vez de reflexionar en lo que él hacía, lo criticaban. Y aquí vemos que Nicodemo, en vez de estar en contra de Jesús, en cierta forma lo está defendiendo. ¿Sabes por qué? Porque él ya había entendido que tenía que haber un cambio, tenía que haber una transformación en su vida. Y no solamente en eso, porque más adelante, en el capítulo 19, hay algo que habla acerca de él. No es simplemente el decir, tuve un encuentro con el maestro, el Señor transformó mi vida, gloria a Dios, qué bueno. Ahora yo puedo cantar con libertad, yo puedo levantar mis manos, puedo adorarlo, puedo bendecirlo, puedo pararme aquí enfrente y hablar de lo que la palabra dice, cuando en otro tiempo me daba vergüenza.
me daba pena. Pero no solo es eso. Usted sabe que el que haya una transformación en nosotros es en todas las áreas. Porque hay cosas, hay acciones que dependen de un sacrificio físico simplemente. El hecho de estar en las vigilias, te aguantas el sueño y estás batallando. En el ayuno te está aguantando el hambre. Pero este hombre hizo algo interesante. Capítulo 19, versículo 38. Dice la palabra: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice el 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Sabes que cuando hay una transformación en nosotros, podemos defender el evangelio. Porque yo te digo, cuando se me ha presentado la oportunidad de que hay alguien que no está de acuerdo, yo puedo dialogar con la persona y puedo defender mi fe, porque yo sé que es la verdad, porque yo sé que es la que ha transformado mi vida. Pero no es solamente el hablarlo o el hacer. Este hombre hizo algo que muchas veces a nosotros nos cuesta, y es desprendernos de los dólares. Porque yo puedo venir a la iglesia y puedo gozarme, pero cuando llega el momento de que yo le tengo que dar algo a él, estoy hablando algo económico, cuando yo tengo que darle al Señor mi diezmo, dicen por ahí, se me acaba el gozo, y esa alegría que yo tenía se va. Pero déjame decirte que Nicodemo, esa transformación que él tuvo fue desde adentro y en todas las áreas, porque esas 100 libras que él llevó de todo lo que dice ahí era algo que costaba mucho dinero, y él lo hizo voluntariamente. Jesús ya estaba muerto. Él no tenía necesidad de que Jesús viera que él se había desprendido de algo para agradarlo a él. Al maestro ya lo habían crucificado. Físicamente él no lo veía, pero en su corazón había habido esa transformación, la que muchas veces a nosotros nos cuesta, de desprendernos de las cosas materiales. ¿Sabes para qué? Para agradarlo a él. Y no es por lo que, ¿cómo explicarte? No es para que me vean, porque yo pienso que cuando tú das algo, no lo haces para que el que está al lado tuyo te vea. No lo haces para que los que están arriba contando vean, oh, mira el diezmo tan grande que trajo. No, lo haces porque quieres agradar al maestro. Sí. Ponte de pie en esta noche, el tiempo ha pasado. Entonces recuerda